¿Qué tal, queridos amigos, amigas? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos una edición más de Fiorio Pisurno acá en mi casa, a todo esto, ¿verdad? Como siempre, con el apoyo y con el respaldo de B Media, a través de todas las ondas de la tribu 650M y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas, mis redes sociales, puntualmente hablando, y todas las plataformas del grupo de B Media. Hay mucho que hablar el día de hoy. Hoy tengo el privilegio, el verdadero honor de recibir a una persona a quien yo personalmente no solamente aprecio mucho, sino que admiro mucho. Y ya te cuento, querido, querida, que hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. Vamos a hablar del contenido espiritual que creo y que creemos que todo el país debe explicar. Más allá de ser católico, de ser evangélico, de ser protestante, hoy queremos hablar de la palabra que salva vidas, salva familias. Y sin lugar a dudas, hoy más que nunca necesitamos del Señor. Así que nos apartamos un poquito de la agenda política, de la agenda económica, social, y nos enfocamos en lo espiritual. Y claramente vamos a hablar también de lo político y de lo espiritual, basado siempre en la palabra del Señor. Así que hoy tengo el privilegio de recibir a nada más y nada menos que al querido pastor Emilio Agüero. Pastor, ¿cómo te va? Antes que nada, muchísimas gracias por visitarme. Mucho gusto. Gracias por tenerme en cuenta para poder estar contigo en esta tarde. Bueno, bienvenido a mi casa, pastor. Gracias. Le decía yo a Lara, mi esposa está en Buenos Aires por un asunto laboral, le decía, mi amor, estoy muy nervioso porque ya vinieron grandes referentes acá, pero nunca un... Claro, ya vinieron otros siervos de Dios, pero para mí Emilio Agüero es una eminencia, ¿verdad? Te sigo siempre, pastor, y realmente en primer lugar honrarte, pastor, porque yo creo que pocas son las personas que marcaron tanto a una generación, a unas generaciones, con la palabra del Señor, como es tu caso, como el caso del pastor Emilio Abreu. Y realmente agradecerte públicamente, pastor, y honrarte. Gracias, Francesco. Para servirte en lo que necesites, estamos acá para servir. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, pastor, mira, mucho tema para analizar en la tarde de hoy, para compartir con la gran audiencia, pero antes de eso quiero consultarte. Te quiero consultar sobre cómo está Más que Vencedores, porque sé que Más que Vencedores está explotando en el buen sentido de la palabra, se están encaminando a un templo nuevo. Por eso quiero consultarte cómo está Más que Vencedores, sabiendo que está bien, pero por sobre todo, ¿qué se viene para Más que Vencedores aparte del templo web? Hace un mes cumplimos 25 años de ministerio, que justamente en febrero, pero denominamos un año de aniversario. Y nos toma estos 25 años en una transición que todavía no va a ser inmediata, es un proceso donde hemos adquirido un terreno sobre la avenida Aviador del Chaco, casi Madame Lynch, ¿verdad? Lo que era antes el predio Benito Rogio, para que usted se ubique. Ahí queremos construir no solamente un auditorio, sino un complejo, porque la Iglesia Cristiana Evangélica no es solamente un templo, sino que tienen aulas de niños, talleres, oficinas, colegio que funciona durante la semana cuando no hay actividades eclesiásticas. Es un edificio que va a reflejar la necesidad que hoy tenemos. No es que nosotros queremos construir un auditorio para 5.000 personas porque por un tema de ostentación, de ninguna manera, al contrario, con muchísimo esfuerzo, porque hoy somos ya más de 3.000 y nuestro auditorio 700 personas entran, tenemos 4 servicios los domingos, y no solamente son los adultos que van a escuchar, sino son los miles de niños literalmente que tenemos cada semana que van a sus escuelas dominicales a recibir también ellos la instrucción espiritual. Y bueno, y todo eso hace que nuestro auditorio actual, que tiene 16 o 17 años de haber adquirido, que haya quedado totalmente chico. Bueno, ese es, digamos, el gran desafío que tenemos como iglesia, en el cual estamos bastante enfocados en ampliar nuestra infraestructura para poder darle a la gente un mejor servicio. No, pastor, que cuando yo veo Más que Vencedores, yo no puedo dejar de recordar los inicios de Más que Vencedores, ¿verdad? A mí, yo insisto, pastor, yo siempre te tengo a vos y al pastor Emilio Abreu, que ya está en la gloria del Señor muy presente, porque empezaron de muy debajo, pastor. Amén. Y yo me imagino, pastor, que en todo ese tiempo, vos, pastor, la señora Lili, yo siempre le digo pastora, ¿verdad? Como le digo pastora a Laura Roja, y Laura me dice, no me digas pastora, ¿verdad? Me reta siempre que le veo, pero me sale, ¿verdad? Por mi tradición, pero independientemente de eso, me imagino que sufrieron mucho también, pastor. Sí, muchas cosas se pasan, es un sacrificio enorme. La gente cree muchas veces, y ya entro un poco porque sé que la audiencia, mucha de tu audiencia no es cristiana específicamente, cree que esto es una cosa que uno dice, voy a ganar más plata, voy a ampliar mi rubro, voy a abrir una iglesia. No es así, no es soplar y hacer botella. En primer lugar, una vocación. Yo me rehusé los primeros años a aceptar este llamado porque yo era un comerciante, un emprendedor, de todo hacía, compraba, vendía, fabricaba camisas, justamente con mi hermano el pastor Adolfo. Y cuando recibo este llamado, empiezo solamente con la intención de que un grupo de primos
oremos una vez a la semana, nada más. No había iglesia más de oren. Ni de casualidad. Era solamente un grupo de primos, ni siquiera de amigos, de primos que nos reunamos a orar para que ellos afirmen en su fe en esa etapa de su vida, 19, 20 años, ellos, yo 29 en aquella época. Y eso fue creciendo, vino otra persona y otro, un amigo, la prima, la novia, y un grupo enorme. Y fuimos evolucionando. El primer lugar donde nos reunimos fue en el negocio de mi madre. Mi madre es comerciante hasta hoy en día, es modista, también es abogada, una multifacética, presidenta de la Cruzada Mundial de la Amistad, etc. Pero ella tiene un local comercial donde yo me crié toda mi vida, sobre Petirosi, en el Mercado 4. Y ahí quedó chico y ahí nos fuimos a una sala, luego a un patio y así fuimos creciendo hasta que en un momento dado, 4 años después recién, ya cuando era un grupo consagrado de unas 200 personas, a mí me apartan como pastor junto a mi esposa y ahí empieza oficialmente la iglesia Más que Vencedores. Pero en este proceso del momento cero hasta que se concretó ese llamado, pasaron 4 años y pasaron muchas luchas emocionales, incluso porque como te digo, yo era comerciante, yo quería tener locales comerciales, vender, fabricar, comprar, ganar mi dinero y me encuentro con de repente la posibilidad de ser un pastor. No estaba en mi radar para nada. Yo fui arte marcialista, deportista, nunca creí que iba a tener que ser un pastor hasta que se me consagra como un pastor. Y bueno, ahí empieza, digamos, mi trabajo pastoral, que no es fácil. No es fácil porque tengo una familia, tengo 3 hijos. Para que la gente sepa nomás, ¿verdad? Empiezo yo mi primer sueldo, que era un sueldo simbólico, para poder cubrir mis combustibles. Fueron 11 años después de empezar el ministerio, ¿verdad? Aquí hace poco nomás, ¿verdad? El primer sueldo. El primer sueldito, ¿verdad? O sea, vos abriste 4 años después de empezar y esos 7 años primero no tuviste sueldo. Nada. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía sostenerme a mí. Yo era comerciante, tenía en el shopping mi local, en 2 locales, me iba bien. Es más, yo era el que aportaba para la obra, ¿verdad? Pero diezmaba ahí. Claro, yo ahí ponía mi dinero, mi diezmo y más también para todo lo que se estaba haciendo. Y recién cuando la iglesia me pudo sostener económicamente, ahí recién pude dedicarme a tiempo completo al llamado, porque ya éramos 400 personas y yo era el único pastor, junto con otro pastor más, el pastor Vicente Mesa, ni siquiera era mi hermano Adolfo, donde tomé la decisión por fe y yo dejé mi trabajo secular, vamos a decir de esta manera, mis negocios, mis emprendimientos, para ganar 4 veces menos lo que ganaba, porque era lo que la iglesia me podía dar. Yo no entré al ministerio para volverme rico, ni ganar dinero, ni mucho menos. ¿Qué dijo tu esposa? Nada, ella me reapoyó, ella es mucho más arrojada que yo. ¿Cuándo te dijo, che, loco? No, nada, nosotros estamos jugados. O sea, yo estaba convencido y lo estoy, de que si Dios me llamó a hacer eso, nada más importante que predicar la palabra, ayudarle a la gente. Y lo económico, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos, dijo el apóstol Pablo. Y yo tenía sustento y abrigo, tenía mi cochecito, una casa propia que me dieron mis padres, lo básico para poder vivir dignamente. Y bueno, y luego iremos creciendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que la iglesia pueda sostenernos. O sea, para que la gente entienda también cómo es esto, ¿verdad? Es una vocación, no estamos ahí por un dinero, por un sueldo. Si el día de mañana la iglesia quiebra por algún motivo, hay una guerra, una crisis, una pandemia, no es que yo voy a decir, bueno, ya no voy a poder ser pastor porque no me pueden sostener. No, me voy a ir a volver a comprar y vender algo, a trabajar de vuelta secularmente. Pero la predicación es una vocación, es algo que uno tiene de adentro. Y soy una persona convencida de que este es mi llamado, soy un pastor. Y bueno, y ahí estoy cumpliendo mi función en el mundo, en la sociedad, de predicar la palabra de Dios y lo que implica. Que no solamente predicar la palabra de Dios, es asistir al matrimonio. Tenemos desarrollo social y misiones, nos vamos a lugares carenciados, tenemos una fundación que se llama Huellas de Amor, que hace padrinazgo a niños de escasos recursos que les hacemos estudiar en el colegio Alberto Schweitzer para que ellos terminen su colegio con las mejores comodidades posibles. También tenemos un grupo que se llama Perseverantes, que tratan con personas con adicciones a sustancias químicas. O sea, es un trabajo enorme. El pastorado no es solamente pararte un domingo a predicar, sino que es muchas cosas más: formar discípulos, liderar talleres, conferencias, ministerio, parte administrativa, también los medios. A mí me encantan los medios. Yo tuve 8 años un programa que se llamaba Sálvese quien quiera en Re Guaraní, después en la RCC.
Hace 14 años estoy en la radio, en Novedira, con un programa de En el radio. Liceo, Sí, me quería con decir. el Liceo Rolón. Y también tenemos una radio online, MQB Radio, en Más que Vencedores, que sale vía online, donde tenemos Tremendo programa. programas para la familia, para el matrimonio, para los jóvenes, para las mujeres. El querido Jorge Espino la rompe todo ahí, ¿eh? Ahí está Jorge Espino, Ay, realmente una apologeta, un muchacho excelente. Y bueno, este nuestro trabajo es amplio, ¿verdad? Perdón que te haya abrumado pero yo quiero que la gente conozca, porque es más o menos lo que hace una iglesia evangélica, pues la mayoría de nuestros contextos son católicos o no son de ninguna religión, y dicen, ¿qué es lo que hace un pastor evangélico? Bueno, vemos todas esas cosas y mucho más de lo que te puedo estar diciendo ahora. O sea, pastor, que en primer lugar agradecerte por todo esto que mencionás, porque como bien decís, mucha gente piensa que la iglesia evangélica es venir a escuchar la palabra y te va. Sin embargo, la iglesia evangélica, yo siempre le digo a mis amigos, ni siquiera católicos, porque yo creo que en los últimos años superamos mucho esa rivalidad catolicismo versus evangélico. Trabajamos en conjunto. Sí, con nuestras diferencias. Con nuestras claro, diferencias. claro. Pero yo siempre le digo a mis amigos agnósticos, muchachos, ustedes no se imaginan lo que es la iglesia evangélica. Yo me animo a decir que la institución que más ayuda en todo el mundo es la iglesia evangélica. Sí. Seguramente la iglesia católica también. Claro, ambas. La iglesia católica tiene mucha fuerza en la ayuda social, en el desarrollo social. No, esto no lo digo yo. He visto un estudio, una empresa que no voy a nombrar porque no me autorizan, ¿verdad? Te lo voy a decir, es para traer una fundación y juntamente creo con la embajada americana, estoy seguro, hizo un estudio de cuántos hogares de niños, de ancianos, de ayuda a personas con adicciones a las drogas, ayuda social, padrinazgo para chicos de escasos recursos, hacer estudiar hay alrededor de la ciudad, ¿verdad? Entre iglesias evangélicas prioritariamente y también católicas en su ayuda social. Y a la conclusión que llegaron es que si de una desapareciese en toda la iglesia cristiana evangélica y católica, la cantidad de miles de personas quedarían desamparadas, sin ayuda, hogares, o sea... Las cárceles, pastor. Las cárceles están llenas de capellanes, las empresas apelando a la honestidad, apelando a la integridad. Solo decir a un ateo, le digo con quien solemos debatir, un ateo militante, aunque Dios no exista, la iglesia cumple una función enorme para la estabilidad social. Totalmente. Y si Dios no existe, todo lo que estamos haciendo nosotros ahora es entretenernos nomás hasta que volvamos a la nada eterna. Vos contra ateísmo y militando a favor de una fe atea, porque tampoco podemos mostrar que Dios no existe. Y yo en mi fe, en mi credulidad, como dirían ellos, sirviéndole a la gente. Y yo cumplo una función. Y los pastores, sacerdotes, quienes fueran a cumplir una función fundamental, contener emocionalmente. Gente que no puede pagar psicólogo, se van a la iglesia, encuentran consolación, encuentran orientación, encuentran sentido a la vida. Gratis, pastor. Gratis. Sí. No, la iglesia no te cobra nada. Solamente juntamos las ofrendas los domingos y luego nada, ni por casamiento, ni por velatorio, ni por nada, ni consejería. Para agendar una reunión con Emilio Agüero no cuesta plata. Nada, ni un peso no cuesta, ¿verdad? Y ni con ningún pastor, ¿verdad? Entonces, eso es importante que la gente sepa porque me gustaría que conozca también el trabajo importante que la iglesia evangélica en general están haciendo, ¿verdad? Sería, mira, un programa corto para decirte todo lo que se está haciendo en la ciudad de Asunción. Ni hablemos en el interior, en las cárceles, en acogimiento de mujeres abusadas emocionalmente, acogimiento de niños que están con problemas judiciales, sus padres o son adictos o no les pueden cuidar, se les cuida por 2, 3 años, se las dota, enorme, ¿verdad? Entonces, bueno, es un trabajo muy loable, lo cual hacemos un montón de personas, especialmente voluntarios, porque la iglesia se sostiene con el voluntariado y esos voluntarios también encuentran un propósito en sus vidas muy lindo de poder contenerle a otras personas. Nuestro amigo Enrique Vargas Peña, digo nuestro amigo porque siempre me dice que te aprecia y te No, respeta yo lo mucho. aprecio mucho, Enrique. Tuvimos buenos programas con él. Tenemos nuestra diferencia. Sí. Él es una cosmovisión atea, yo, pero coincidimos en muchas cosas. Y lo digo en serio. Es un tipo que, por más que me dio con un palo en alguna oportunidad, yo le aprecio, no sé por qué, pero le quiero. Un saludo a Enrique. Y él siempre me dice, yo soy ateo militante, pero tengo que aceptar que entre tener una sociedad cristiana o otra religión, dame la sociedad cristiana, ustedes respetan todo. Ahora, pastor, ¿sabes por qué te hablaba de que costó llegar a donde llegaste? O donde llegaron, ¿verdad? Porque con tu señora esposa lideraron de una manera impresionante, son un ejemplo. Porque yo siento, pastor, que mi generación quiere todo muy fácil con el Señor. Se acercan a Cristo por la promesa del Evangelio de la Prosperidad. Después te quiero consultar sobre eso, que creo que generan muchas ilusiones.
se acercan a Cristo porque piensan que en Cristo van a encontrar fácil una esposa, un esposo en el caso de la mujer. Pero no saben que cuando uno se acerca a Cristo también no sé si dice que hay un precio que pagar porque al fin y al cabo Cristo ya pagó el precio. Así mismo. Pero hay un camino que transitar, como dijo el apóstol Pablo. Y en ese camino hay heridas, pastor. Hay dolor, hay caídas, hay levantadas, hay golpes. Por eso quería preguntarte sobre qué importante es que nos acerquemos a la fe, no pensando en la recompensa material, sino en la recompensa espiritual. Totalmente. Es que el mensaje cristiano, pues bien, pues te escuché por ahí vi un reel tuyo hablando vos de tu fe. Y vos hablabas de que ser cristiano es hasta conveniente, en el sentido de que sos una persona honesta. Es un buen negocio. Un buen negocio, ¿verdad? Y yo entendí el contexto en el cual hablaste, y yo sé que sabes también esto, ¿verdad? Que estos son cuestiones periféricas. Claro. Pero el cristianismo así puro, duro, por decirlo de alguna manera, es la salvación de nuestras almas a través de la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso no era un buen negocio en muchas etapas de la historia, porque implicaba persecución, muerte, tortura, exilio. Hoy no es un buen negocio, entre comillas, por ejemplo en Corea del Norte, En ¿verdad? Nigeria, pastor. En Nigeria y en muchos otros lugares más. En nuestro contexto, ser cristiano implica fundamentalmente, y cualquier lugar, es la salvación de nuestras almas, la condenación eterna, que es lo que predicamos y creemos. Y lógicamente, tienen muchos beneficios detrás de una vida ordenada, ¿verdad? Por ejemplo, vivir de tal manera que no te preocupe el futuro. ¿Qué significa esto? Yo soy un hombre fiel a mi esposa, no me preocupo que el día de mañana alguien diga algo porque yo sé que estoy tranquilo en mi conciencia. Soy una persona honesta, trabajo dignamente, gano mi dinero de manera digna, no me preocupa que me caiga la ley porque yo tengo todo ordenadamente. Pero vos dijiste algo importante, esas son cuestiones muy periféricas todavía. Incluso ese tipo de bienestar lo puede lograr una persona atea, moralmente ordenada. Lo más importante es lo que Jesús hizo esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo más importante con una persona, y me gustaría que esto sería el centro de todo lo que vamos a hablar, es que ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Para la cosmovisión cristiana, el ser humano no muere en la tumba, vive eternamente. Y al morir tiene un juicio. Y en ese juicio se presenta delante de Dios, donde tiene que rendir cuenta de su vida acá en la tierra. Y ahí la diferencia la hacen no tus buenas obras, sino la fe en Cristo. Porque aunque hacemos buenas obras en términos humanos, somos pecadores. Y esto impide que podamos llegar a Dios. Por eso Él viene y muere en una cruz por nuestros pecados, toma nuestro lugar, Él se pone en nuestra posición, Él carga nuestra culpa, y aquel que cree en ese sacrificio hecho y vive de acuerdo a su palabra, lógicamente la consecuencia de la fe genuina es vivir conforme a su palabra, es una persona que va a ganar la eternidad en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Esto que te resumí en un minuto conlleva cuestiones muy profundas. El cristianismo no consiste solamente en ir a la iglesia o a misa o al culto evangélico una vez a la semana, o que de repente cada tanto yo recite alguna oración. No, Dios nos pide que estemos de espíritu, alma y cuerpo. Totalmente. ¿Verdad? Y de que creamos realmente lo que creemos, al punto tal de que estemos dispuestos incluso a morir por nuestra fe. Y ese morir ni siquiera lo te debe llevar a morir físicamente, porque en nuestro contexto, gracias a Dios, no hay persecución. Pero al morir a mi egoísmo, a mi yo, a mis deseos no ordenados como el de Dios, a morir por mi familia, a morir por la sociedad misma, por servir, por buscar el bien del otro, por buscar la salud emocional y espiritual de los que me rodean, por ser yo un agente de bendición, no un problema a los que están cerca mío. O sea, involucras todas las áreas de la vida, tu excelencia, tu forma de trabajar, tu forma de relacionarte. O sea, el cristianismo es algo muy profundo, muy apasionante. Y digo algo, pues, te voy a mezclar las cosas, porque estamos en una conversación de amigos. Mi hijo estuvo en el ejército este año, ¿verdad? Y me habló, me dijo, papá, vos sabés que me hablaron de los estoicos. Y yo siempre escucho los estoicos, pero de hecho los estoicos aparecen en Hechos, debatiendo con el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles. Y me metía full enero con los estoicos. Epicteto, Marco Aurelio, Diógenes, Séneca. Me metía full. Ahora tengo el arte de vivir de Epicteto, etcétera, para saber qué es lo que es el estoicismo, ¿verdad? Y vos sabés que me impresiona cómo esta moda del estoicismo apela a todos, casi todos, voy a decir para no generalizar, valores morales cristianos. Totalmente de acuerdo. Impresionante. Totalmente de acuerdo. O sea,
un joven que, inclusive hasta en lo moral y sexual. Por ejemplo, el estoico habla del dominio propio, de no. Todo eso habla del cristianismo. Hasta pusieron de moda algo tan sensible y difícil que es la castidad. O sea, no tener relaciones sexuales hasta casarte y una vez casado ser fiel a tu pareja. Cosa que parecería retrógrado para la sociedad cuando lo presenta un pastor. Sin embargo, se está poniendo de moda por ese lado. Entonces, el cristianismo es todo eso y mucho más. O sea, el cristianismo da respuestas prácticas a la vida del día a día. El cristianismo tiene respuestas prácticas para el matrimonio, para el trabajo, para la cosmovisión de vida, para el relacionamiento, para el perdón, para cómo lidiar con los conflictos, para tu economía. Afectan todas las áreas. Y lógicamente, lo más importante, que es el centro, aunque todo lo demás esté mal, como dijiste, es la salvación de nuestra alma y la fidelidad a Cristo, más allá de que nos vaya bien o mal en la vida en términos humanos. ¿Me explico? Claro, porque pastor, yo llegué a escuchar, por ejemplo, que ser pobre es un pecado. Sin embargo, yo digo a los muchachos, esperen un poco, porque te dicen, pues los muchachos, en la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Sí. Eso dijo Pedro que no tenía para comer. Sí. O sea, decía en otro contexto, decía, no dijo el rey Salomón que era millonario, decía Pedro, total, que no tenía ni para lavarse los dientes. O sea, Pablo, yo siempre digo, para nosotros el ejemplo a seguir tiene que ser, Pablo sí, amén, Jesús sí, amén, Esteban tiene que ser. Y cuando murió dice que miró al cielo y tenía cara de ángel y vio al Hijo del Hombre y ligaba piedrazos y agradecida por los piedrazos que ligaba, porque ligaba los piedrazos para la gloria del Señor. Literalmente era lo mismo que Jesús hizo en la cruz. Perdonó a los que le estaban matando, bendijo y no maldijo, vio la gloria de Dios. Es un tipo de Cristo en cierta medida, Esteban, sí, el primer mártir del cristianismo. Es cierto, me pone tan feliz que venga eso de vos, porque sos un muchacho de influencia. Y que la tengas clara que el cristianismo no es vamos a hacer negocio con Dios en el sentido de que yo te doy algo, vos me das algo. No, yo le doy todo. Para mí el resumen de la conversión cristiana está en la conversión de Pablo. Pablo iba a perseguir a los cristianos a Damasco. Se le aparece Jesús resucitado. Fue una experiencia espiritual porque él cae enceguecido. Los soldados que le acompañaban no. Y dice que le dice... Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice Jesús. Y le dice, ¿quién eres?, le pregunta. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Ahí está el resumen de la vida cristiana. En primer lugar, ¿quién es Jesús? Y una vez que se te revela quién es Cristo a tu vida, no es, bueno, ya que sos Dios, mira, quiero cambiar de coche, quiero esto, quiero aquello, quiero viajar. No, es, ¿qué querés que haga? Yo soy un siervo, un doulos, un esclavo. ¿Qué querés que haga? Claro, esas bendiciones pueden venir o no, pero eso no importa. Lo importante es mantener nuestra fidelidad a Dios. Ser pobre, por supuesto. Tratemos de salir de la pobreza. Amén, todo bien. Pero no significa que un pobre sea menos que un rico para el reino de Dios. Totalmente. O que un enfermo esté pagando el precio de un pecado necesariamente, aunque puede ser la consecuencia también por lo fumaste toda tu vida y te agarró un cáncer. Pero allí con una prostituta tenía sida. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero no siempre así. Esas son cuestiones que propia de la vida, ¿verdad? Se enferma el creyente como el no creyente. Te va bien al creyente como el no creyente. Te pone feliz el creyente como el no creyente. El tema es el sol sale para todo, como dice Pedro. Así mismo. Sale para todo, para el bueno y malo, dice la Biblia, porque esa es la gracia común que tenemos juntamente con el mundo entero. Pero la fe cristiana es Cristo. Es Cristo vive en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El cristianismo es yo reflejo el carácter de Cristo. La parte moral, yo no soy un adúltero, yo no soy un deshonesto, yo soy solidario. Son valores inclusive que hasta un impío puede practicarlo. El punto es que yo reflejo el carácter de Cristo, que es ataco mi orgullo, mi ego, mi egolatría, mis mañas como persona, como ser humano. Soy sincero en mi corazón para conmigo mismo y para con Dios, no para la apariencia. El cristianismo es mucho más profundo de lo que uno se imagina y se vive el día a día. Uno no es cristiano el domingo, los otros días no. Porque si Cristo vive en mí, yo reflejo a Cristo en mi casa, en mi trabajo, en mi hogar, en mi barrio, en el fútbol, en todo quehacer humano. Entonces, bueno, es muy importante que entendamos eso y que no necesariamente todo nos va a ir maravillosamente bien por ser cristiano. Al contrario, capaz que nos vaya peor también, ¿verdad? Porque hay pruebas, la vida es difícil, no todos van a tener tu mismo sentir.
Por ahí vos podés decir, yo voy a ser un hombre de fe y tu hijo no toma la misma decisión y esto te hace sufrir. O sea, la vida es así, pero nosotros, dice, tenemos puesta la mira en las cosas del cielo, no en la de la tierra. Para el creyente realmente su verdadero sentido de vida está en lo que está preparando para el futuro, para el más allá. Y vive esta vida en fe. Somos peregrinos extranjeros de este mundo. Yo estoy disfrutando contigo un buen café. Tengo una esposa a quien amo, tengo hijos. Hay cosas lindas en la vida, pero mi alma no está anclada en este mundo. Porque todo fugaz. Hoy puedo partir. Hoy puede irme todo mal. Yo no puedo anclar mi vida y mi esperanza en algo tan esporádico. Tiene que estar anclado en algo realmente eterno. Y ese es Cristo en nuestra vida. Pastor, en primer lugar, te estoy tocado, de repente voy a derramar una que otra lágrima, porque a mí me puede demasiado hablar del cristianismo, pero del cristianismo genuino, aquel cristianismo que no te dice, soy cristiano porque querés ser millonario o porque querés ser pobre, soy cristiano porque le amo a Cristo y no me importa más que pase. Enfermo, sano, ahí estoy con Cristo. Te quería consultar, pastor, ¿cuál es nuestra batalla, pastor? Amén que le seguimos a Cristo, amén que abrazamos la cruz y llevamos la cruz a donde Él nos diga. Pero nuestra batalla es contra el pecado, se predica mucho la batalla contra Satanás. Sí. ¿A dónde apuntamos? ¿Cuál es el enemigo? ¿Es Satanás? ¿Es el pecado? ¿Somos nosotros? En la Biblia hay tres. En primer lugar, el mundo espiritual es real para la Biblia. El que no cree en el mundo espiritual desecha la Biblia entera. O sea, Satanás es nuestro enemigo. Es un ser espiritual que existe, una persona que tiene características puntuales. La Biblia dice dónde se originó, de dónde salió, quién era antes, quién es ahora, qué le espera en el futuro. Todo está en la Biblia. Entonces, el mundo espiritual. Segundo, mi naturaleza carnal, como se dice en la Biblia. Yo mismo soy mi enemigo también, mi egoísmo. Y el tercero, el sistema. El sistema del mundo está preparado para meterte en tentaciones o para desviarte. La gloria humana, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, de los ojos, dice el apóstol Juan. No viene del Padre, sino del mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios y viceversa. Entonces, tenemos tres enemigos. Mi propia naturaleza caída, mi ego, carnalidad, el mundo espiritual, Satanás y sus ángeles. Y el tercero, el sistema del mundo, en el cual estamos viviendo nosotros. Por todos lados nos ofrecen tentaciones, antivalores y todo tipo de circunstancias para que podamos serle infiel a Dios. Pero en la escala de enemigos, ¿cuál es lo más preocupante? Porque yo siento, pastor, que de repente en mis peores momentos no venía un demonio a decirme, probablemente sí, no sé, me influenciaba. Pero la carne es terrible, pastor. Yo creo que eso te iba a decir. ¿Cómo se diferencia la carne? Tal vez teológicamente no te podría decir, ahora me sorprendería con esa pregunta, pero yo por lo menos creo que mi mayor enemigo soy yo mismo. ¿Y cómo se le vence la carne, pastor? Y bueno, voy a usar un término espiritual y lo voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. A la carne se lo crucifica. Justamente Pablo dijo, crucificado estoy junto a Cristo Jesús y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando yo conozco la palabra de Dios, esa palabra va renovando mi mente, dice la Biblia. Va cambiando mi cosmovisión de vida. Esto ya es un poder no solamente intelectual, es un poder espiritual, por la palabra de Dios es algo espiritual, es una palabra viva que va renovando mi mente, ¿verdad? Que ya el Espíritu Santo pone en mí el querer y el hacer. Y yo voy caminando y voy doblegando, sujetando mi carne, mi naturaleza carnal, tomando decisiones dependientes de Dios en oración. Señor, te pido perdón, no puedo perdonar, hay rencor en mi corazón, tanta gente me perdonó y yo no puedo hacerlo. ¿Qué me pasa, Padre? Por favor, ayúdame, oro. Y el Señor envía provisión espiritual, fuerza espiritual. La Biblia hablo, veo un versículo, entiendo, se me hace rema significa, se me revela esa palabra y la tomo como a mí mismo y empiezo a caminar en fe. Y es un día a día, porque la carne, es la naturaleza caída, nunca muere totalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos un proceso de santificación que se dice, como es que hoy que conozco a Cristo y en 10 años en teoría debería estar más santificado que cuando le conocí a Cristo, porque mi mente se fue renovando, mi forma de ver la vida también, y todo eso hace que mi conducta cambie y que yo tenga una dependencia al Espíritu Santo tal que me haga vivir en victoria. Repito, no estamos hablando de cuestiones morales, porque mira que los fariseos eran moralmente muy elevados y el Señor les condenó. Él apelaba al corazón, a su egolatría, su egoísmo, a su orgullo más que nada. Mira que el orgullo es un gran enemigo. La carne
se alimenta del orgullo. Fíjate, Satanás era un ángel precioso, el más grande de todos los ángeles, pero codicioso era igual a Dios. Quito el orgullo, cayó. Luego le tentó a Eva, le habló, comete esta fruta, hablaban, sí, no, hasta que le dijo, seréis como Dios. Orgullo. Nadie va a gobernar tu vida. Yo, o sea, vos vas a ser dueña vos misma. Y ella ahí se desplum, come y cae. Luego ves Caín y Abel. ¿Por qué Caín le mató a Abel? Por el orgullo, por la envidia. ¿Quién le persiguió a Jesús? Los fariseos, por el orgullo. Y el orgullo es nuestro mayor enemigo. ¿Por qué se dividen los matrimonios? Por el orgullo. No hay humildad. ¿Por qué hay problemas entre las personas? Porque hay guerra, por codicia, por orgullo, dice el capítulo 4 de Santiago. Ahí hay algo muy profundo que todos tenemos que tratar. Pastor, Jesucristo dijo que él dejaría las 99 ovejas para buscar a una que se fue. Yo te conozco, pastor, sé que es una persona muy comprometida. Y quiero aclarar que no solo con la congregación. Emilio Agüero es una persona que vos le escribís, sea o no de más que vencedores, y te trata como un discípulo siempre. Y yo te agradezco, pastor, por eso. Y digo eso porque quiero que la gente sepa que en los Agüeros, porque Adolfo es lo mismo, ahora pueden encontrar siempre consejos sabios. A mí me confronta mucho, pastor, que yo veo las fotos de cuando yo empecé con un grupo de amigos grande, y gran parte de ese grupo, pastor, 70-80%, no siguen los caminos del Señor. Y me confronta en primer lugar porque veo que se perdieron o que están perdidos, y en segundo lugar porque yo no hago mucho para traerlos de vuelta. Por eso quiero consultarte, ¿qué hacemos con el hermano caído, pastor? ¿Cómo enfrentar ese desafío de acompañarle mientras está en caminos no tan buenos y por sobre todo lograr que vuelva al camino del Señor? Bueno, fundamentalmente es lo espiritual, y a la gente tal vez le frustre decir espiritual como que bájame algo más que yo pueda entender, pero es así. En primer lugar, tenemos que comprometernos a orar por los que están descarriados. Sin jugar, poder espiritual. No, claro, sin jugar en el sentido que, claro, puedo exhortarte también. Claro. Mira, si tengo confianza, vos estás mal. Mira esto, mira dónde estuviste, mira dónde caíste, mira lo que puede pasar, esto aprendiste, qué te pasó a vos, ¿verdad? Pero sin jugar en el sentido de tenerle de menos a esa persona. Condenarlo. Sí, claro. Hay que amarle a la gente, pero si tenemos la confianza, también podemos tratarle, como te dije. Ya la palabra misma es muy confrontadora. Y si quiere, ponerle que te diga, mira, yo sé que estoy mal. Ora por mí, ponele. No estoy cerrado, pero estoy mal, estoy atado a este pecado, a esta situación. Ese es un caso. Pero la persona dice, no quiero saber nada, no me hable más, no me importa. La Biblia dice que tenés que orar nomás ya por él. Sacudite y chao, porque si no es receptivo, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada más que orar por él y poner tu compromiso personal. Señor, te pido por fulano que se arrepienta, y vas a ver que en algún momento vas a tener el resultado y la respuesta de esa oración. Eso es categórico, pero hay que perseverar y hay que seguir creyendo. No, insisto, pastor, porque yo veo que hablo como joven, ¿verdad? Tampoco tengo una estadística, no manejo ninguna estadística, ningún estudio, pero veo que estamos, así como traemos gente nueva, mucha gente se está yendo por las ideologías políticas, por las ideologías sociales, por este tema de la agenda LGBT. Sí. Grandes hombres de Dios que ahora me dicen que son mujeres, grandes mujeres de Dios que ahora me dicen que les gustan las mujeres, tan confundidos, tan confundidas. Y ahí, pastor, yo estoy como, para mí no hay punto gris. Hermano, Dios te hizo hombre, te hizo mujer. Y todo lo demás ya es confusión del maligno o del mundo, pero estoy muy preocupado, pastor. Ahora, pastor, tengo 15 minutos más de tu tiempo porque tengo 3 puntos más que te quería tocar. Aunque diga. En primer lugar, hablar un poquito de tu experiencia en la Copa América. Sí. Pero no solamente la experiencia en la Copa América, pastor, sino que me imagino que lo analizaste miles de veces, ¿verdad? ¿Y qué análisis tenés después de tanto tiempo sobre cómo te atacaron a vos, al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, por bendecir a América y pedir un mensaje de paz? Sí. Y apoyaron a mensajes islamistas que oprimen mujeres y demás en Qatar 2022 y en los Juegos Olímpicos de París, donde literalmente mostraron a niños frente a personas desnudas, pastor. ¿Qué análisis tenés sobre el por qué la cruz es tan atacada y globalmente hablando y otras perversiones son aplaudidas? Y bueno, en primer lugar, una connotación espiritual. Jesús dijo, la verdad, que también un gran predicador llamado David Wilkerson decía, el hombre más odiado del mundo, y era Jesús. Parece paradójico, porque todos la amamos a Jesús, pero no es la verdad. Hay una guerra espiritual en contra de Cristo y el mundo está atado por el maligno. Dice el capítulo 2 del libro de Efesios, explica claramente eso, ¿verdad? Con respecto a la Copa América, por supuesto que el ataque iba a venir, yo sabía eso. Pero vi una oportunidad para nombrarle a Cristo. A mí me dijeron esto, un mensaje de paz. Yo pensé lo siguiente, perfecto. Si yo le nombré a Martin Luther King, encima fue en Atlanta, cuna de Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, nadie hubiera dicho nada.
Y yo le nombré a Mahatma Gandhi, premio Nobel de la Paz y una persona mundialmente conocida. Nadie hubiera hecho nada. Pero yo le nombré a aquel que inspiró a estos dos. Porque Martin Luther King fue un pastor bautista. Él se inspiró también de Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi estuvo a punto de ser cristiano porque a él le sedujo mucho dar la otra mejilla. Y al que te pide tu túnica, dale también tu capa. Él se inspiró. Entonces, ¿por qué no hablar de aquel que inspiró a estos dos grandes hombres que tanto impactaron a la humanidad? Y hablé de Jesús y dije algo tan así motivacional, vamos a decir, porque en 30 segundos no podía decir otra cosa que algo puntual, pero era la palabra de Dios que nos vuelve decía, cree porque para aquel que cree todo le es posible, nada más. Ahora, ahí le nombré a Jesús porque es el nombre sobre todo el nombre. Sí, aparte de todos esos temas, ¿verdad? Mi pastor es de San Pablo. Me llamó y me dijo, Emilio, estoy tan emocionado de estar en los programas más importantes acá de San Pablo. Veo tu imagen, bendición a la Copa América, de la O Globo, de otro. Y está el nombre de Jesús y la gente debate y hablan, le llaman a pastores, le llaman a ateos y le llaman a abogados. Me llamaron gente de España, de Alemania, un amigo que era el manager de Vertical, de un grupo que te acordarás hace 20 años hasta de los Estados Unidos. Me llamó una mujer que era misionera en la selva amazónica colombiana. Me llamaron gente de la Patagonia, con testimonio de Chile, del mundo entero. Fue algo impactante por el otro lado y la gente se sintió muy motivada y hasta creyó que eso era una respuesta a lo que iba a pasar en París. Pero nadie sabía lo que iba a pasar en París. ¿Entiendes? Yo recibí la invitación para dar una palabra de paz ante la Copa América. Nada más. Yo como latino y un pastor, Judah Mooney, que era el americano que dio para la habla inglesa, ¿verdad? Hasta ocurrió una anécdota, te cuento, que parecería trivial. Nosotros dijimos con Judah, le dije, vamos a soltar el león. En la jerga cristiana, soltar el león significa soltar la palabra de Dios, porque el león pues nadie le tiene que cuidar. Por eso soltar el león, y nadie tiene que cuidar al león. Hay que cuídame al leoncito que a alguien le haga daño. No, todo el mundo corre, ¿verdad? O sea, se esconde. El león es la palabra de Dios. Hace lo que tiene que hacer. No vuelve vacía, dice la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a soltar al león? ¿Y qué versículo escojo yo? ¿Qué versículo vamos a decir? Bueno, y en ese momento, cuando él me llama de Atlanta, porque él está en Paraguay, yo estaba allá, me dice, acabo de llegar y mira lo que es mi hotel. El hotel era todo el león. Para golpear la puerta era el león. Los cuadros eran de león. Todo eran león. Y al día siguiente, cuando fuimos a bendecir, él se fue con una camisa, un traje celeste, camisa blanca y corbata celeste al propósito, porque él siendo americano le gustaba Argentina. Y yo me fui con un traje azul, camisa blanca y corbata granate por Paraguay. Yo quería algo medio rojo, blanco, azul, pero había sido la remera de Canadá, era granate. Y la gente pensó que un pastor se puso como para Argentina y el otro como para Canadá, ¿verdad? O sea, estas casualidades tan lindas que ocurrieron, ¿verdad? Pero en fin, fue algo impactante, realmente una experiencia extraordinaria, pero así también lo bueno y lo malo. Los ataques, las cosas que dijeron, mi reputación lo tomaron muy mal algunos. Prensa secular, generalmente prensa muy identificada con la ideología woke y todas estas cuestiones, me dieron con un palo. Inventaron muchas cosas que es mentira, pero acá estamos ahora, sobrevivimos y seguimos predicando la palabra. ¿Algún futbolista que vos veías que está... Lionel Messi estaba ahí, estaba ahí y aplaudió y no tuvo ni un drama. El de hay muchas internas que él dijo que le pareció espectacular. Dijo, le gustó. Es que yo dije, si Messi llega a decir, ¿qué es esta locura? Hablar de Cristo acá. Ahí nos mata, ¿verdad? Porque él es un ídolo, ¿verdad? No, aplaudió y le gustó. Entonces, bueno, y cuando dije yo le dije al pastor americano, mira, yo voy a primero hablar. Si el chiflido no ensordece, o continúa nomás, no le vayas a hacer caso a la gente, pues yo pensé siempre que eso iba a pasar. Y cuando yo digo amén, todo el estadio, ya más que digan. Pero tremendo, pues. Pero todo el estadio, di amén, casi todo argentino, ¿verdad? Claro, a lo mejor dijeron por cábala, no sé, yo no estoy pretendiendo que alguien haya convertido, pero hubo una apertura, a la gente le encantó. Cuando yo salí del estadio, me saludaban, me pedían fotos. Cuando fui al aeropuerto de Los Ángeles, de Atlanta, para mi viaje, me reconocían los americanos. O sea, cayó muy bien, ¿verdad? Y para mi gran sorpresa, ¿verdad? Y bueno, yo creo que algo Dios va a hacer con eso. Tiramos al azar ahí el voleo, alguien que crea una palabra tuya bastará para sanarme. Amén, pastor. Pero imagínate, pastor, o sea, el público norteamericano que no es fácil. Imagínate que hace poco tuvo Bad Bunny cantando perdón, pastor que lo diga, todas las tonterías que canta.
Y nadie le dijo amén. Nadie saltó. Es más, lo silbaron en gran parte. Esa famosa mayoría silenciosa se va a ir despertando a poco. Sí, señor. Amén, amén, amén. Pastor, me quiero poner en el lugar de un ateo. Sí, decímelo de Yo no creo en Cristo. Sí. No creo en tu fe, no creo en tu Biblia. ¿Por qué decís que la religión cristiana es la correcta, es la real, es la veraz, y no la islámica, la budista, la hinduista? Bueno, tu pregunta es compleja y requiere respuestas complejas. No hay una frase que yo te pueda dar para refutar, por ejemplo, lo que vos, como si fuera un ateo, me preguntaría. Yo te diría que sí es verdad porque es razonable, porque tiene profecías cumplidas, tiene hechos históricos que podemos corroborar. Voy a decirte esto acá y que quede como un compromiso más adelante para un programa. La resurrección es un hecho histórico, razonable y probable. Porque si Cristo, probable, porque si Cristo resucitó, entonces Él no era un humano más. Porque Él dijo, yo doy mi vida y nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Yo puedo dar mi vida, pero volver a tomarla no puedo. Pero si Él volvía a resucitar, quiere decir que Él decía la verdad y un humano no puede tomar la decisión de resucitar. ¿Me explico lo que te digo? Cumplía su promesa. Entonces, cuando los discípulos ven la muerte de Cristo y huyen todo despavorido, acobardado, negándole, luego 40 días en esa misma ciudad empieza un avivamiento donde estos discípulos empiezan a predicar abiertamente a Cristo en la misma ciudad que le condenó, le mató y le amenazó a ellos, y murieron todos martirizados. Quiere decir que estos hombres, algo les ocurrió seriamente entre el momento de la muerte de Cristo, que se acobardaron, y en el momento en el cual ellos salieron a predicar. Y es que Cristo se les apareció vivo, con pruebas indubitables, dijo el gran historiador Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, para mí es verdad el cristianismo, porque hay un hecho histórico y puntual, es la resurrección de Cristo. Esto hace que lo que Él diga sea toda verdad, porque si Él nos dijo tantas promesas, y la más importante, que era que yo voy a resucitar, no la cumplía, ¿por qué tengo que creer la demás? Pero si Él me dijo un montón de cosas, Él dice, yo resucitaré, porque lo dijo, y resucitó, entonces quiere decir que todo lo que dijo, que Él volverá, que tiene un lugar en el cielo para nosotros, que Él es nuestro Salvador, tiene que ser cierto. Entonces yo creo que el epicentro de todo debate está ahí. ¿Cristo mintió o no mintió? ¿Resucitó o no resucitó? Pero esto, como te digo, implica invertir tiempo, leer, entender, conocer, hacer apologética, contrarrestar la postura, creo que no, creo que sí. ¿Por qué? Implica un ejercicio intelectual y espiritual que uno tiene que hacer y alienta a la gente que lo haga. Mira, lo que dice Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vale nuestra fe. No sirve para nada nuestra fe. Estamos todavía en nuestros pecados, comamos y bebamos, total, mañana moriremos. Pero si Cristo resucitó, todo esto es cierto. Entonces, fíjate dónde fundamenta el cristianismo todo el peso, toda su estructura fundamenta sobre un hecho que aparentemente el más débil del cristianismo. O sea, yo creo que un tipo murió y 3 días después resucitó. Una locura para la mente humana. Pero en eso afirman ellos. No es que dicen el cristianismo es verdad porque es un hecho histórico, porque creció o porque da mucha respuesta a la humanidad, da sentido a la vida de la gente. No, el cristianismo es real porque hay un hecho sobrenatural y espiritual que se puede probar. Y esta es la resurrección de Cristo. Fíjate, en lo que aparentemente es su mayor debilidad es donde más fuerza le pusieron los apóstoles, porque era no su debilidad, era su mayor fortaleza, la resurrección de Cristo. Yo creo que el cristianismo es verdad porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo es verdad. Amén, pastor. Justamente ayer, pastor, salió un estudio científicamente hablando que comprobó, pastor, que cuando Cristo murió hubo un gran terremoto en la tierra. Sí, escuché, vi algo. Y es un estudio científico comprobado que dice que hubo un gran sismo en la tierra entre el año 29 y el año 33. Y también habla, pastor, ojo con eso, también habla de que las capas de la tierra estaban finas. Y se cumple con la sequía profetizada bíblicamente para Judea y también escrita por Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió sobre la sequía de ese tiempo. Claro. Y ahora la ciencia está comprobando. Aparte de que el cristianismo está recontra documentado, pastor. La documentación por todos lados. Es la fe más documentada. Por ejemplo, el Islam se escribió con un lazo de 22 años, algo así, por un solo hombre que dijo haber recibido una revelación de Dios, que fue Muhammad. El cristianismo y el judeocristianismo fueron en un lazo de 1500 años,
66 libros, 27 autores, un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, en 3 continentes distintos, por distintos tipos de personas, de reyes, profetas, carpinteros, albañiles, coperos. O sea, es la consistencia, la cantidad de materiales que podemos encontrar en la época en el sentido de escritos, sobrepasa cualquier escrito antiguo, más que las guerras de Galia, de los Césares, las guerras de Roma, etcétera. Más que ninguna otra documentación, el cristianismo es el que más escritos tiene al respecto para poder cotejar datos. O sea, pero eso es apologético, esto es algo mental, esto es espiritual, más allá de todo eso, más allá de la ciencia, lo que diga, el terremoto, esto es espiritual. El Espíritu Santo les convencerá de pecado, justicia y juicio. Esto es espiritual, para que la gente crea. El mayor ateo, Dapskin o quien fuera, hasta la persona más ignorante, necesita un encuentro espiritual con Dios para que se le pueda revelar Cristo. Después viene la cuestión apologética, pero es espiritual fundamental. Amén, pastor. Pastor, Manuel Villalba me está diciendo, me está marcando que tenemos que ir cerrando, pero no quiero... Perdón que hablé tanto. No, por favor, pastor, me encanta. Tanto que quiero decirte. Pastor, si es por mí, nos quedamos 3 horas. Por tu agenda, nomás no me quedo 3 horas, ¿eh? Pero 3 puntos últimos rápido, pastor, si te puedo tocar. Es cierto lo que vos mencionaste al comienzo de que yo no soy salvo porque me congrego. Pero te pregunto, ¿puedo ser salvo sin congregarme? Bueno, sí, podés ser salvo sin congregarte en el sentido de que si yo estoy en un lugar donde no puedo congregarme, por supuesto que la salvación no implica una obra que es de congregarse, pero en un contexto como el nuestro o en cualquier lugar donde haya una comunidad cristiana, lo natural es que el creyente viva en comunidad, que el creyente sirva a través de la iglesia es el cuerpo de Cristo, que el creyente esté en común unión con otros que tienen la misma fe y desarrolle su fe y sus dones en un ambiente espiritual con un liderazgo eclesiástico establecido, que esto no es que Constantino lo hizo, no. Esto ya había apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, presbíteros, obispos, etc. Y Dios ordenó a que la iglesia funcione de esa manera. Así que el congregarse, no sé si no es salvo el que no se congrega, pero en el mejor de los casos es un anémico espiritual o una persona fría espiritualmente, porque el congregarse es importante y pasa mucho más allá que hacer estructura. Pasa porque yo necesito estar con mi hermano y servir a la gente a través del cuerpo espiritual de la iglesia, que son los hermanos que habitan juntos en armonía. Ese Salmo 133. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una doctrina cristiana fundamental. Siempre había un grupo que yo puedo desarrollar mi fe de una manera solitaria. Pero el catolicismo, los ortodoxos, la reforma protestante, todos los grupos religiosos, cristianos, serios, bíblicos, históricos, llamaron a la comunidad a vivir en común acuerdo, juntos, en armonía y viviendo con sus dones dentro de una comunidad de fe. Como mínimo, alguien que no se congrega tiene una mala señal espiritual, pastor. Sí, una muy mala señal espiritual. No conozco, ya ni debato más, pero si querés debatimos, no hay problema. El que se deja congregar, el que deja asistir a una iglesia establecida, visible, con un liderazgo formal, se enfría y al enfriarse termina causando estragos en su vida, en su familia. Es la historia de cada año de cientos de personas. Te puedo contar 10, 20 casos ahora mismo. No falla. El que se deja congregar, como la brasa que quita el fuego, se termina apagando mientras que el fuego sigue ardiendo. Eso es así categóricamente. Me pasó a mí, pastor. Yo me dejé congregar y me apagué. Hasta que me congregué. A mí también en algunos ciclos de mi vida, entre los 16 años y los 29 que me afirmé, cuando yo me dejaba congregar, me enfriaba, me volvía al mundo, me cauterizaba, hasta disfrutaba del mundo siendo un hijo de Dios. Sí. Tremendo, profundo. Pastor, recién dije 3 últimas cosas. El segundo punto, me preocupan demasiado los divorcios que hay, pastor. Es algo impresionante. Impresionante. Yo no sé si antes se divorciaba así la gente, pero hoy es algo increíble. Los hermanos cristianos, pastor, también, claro, se casan pensando en el divorcio. Totalmente. Se casan pensando en si no resulta el divorcio. Sí. ¿Qué podemos hacer para sanar el matrimonio, pastor? Bueno, hay que ser humildes. La mayor virtud cristiana es la humildad. Cualquier pareja que viene a hablar conmigo en consejería y me dice, tenemos este problema, lo que sea, hay que ser humildes. Porque la humildad es la ausencia del ego. Entonces, ¿por qué yo soy adúltero? Porque quiero saciar mi ego. ¿Por qué yo me peleo y me discuto toda la hora con mi esposa o con mi marido? Porque yo quiero tener la razón. ¿Por qué no perdono? Porque mi ego fue afectado. Cuando vos sos humilde,
No buscarlo hacer daño al otro. Y te hacen tener más predisposición para perdonar, tener más empatía. Pero fundamentalmente la ausencia real de Cristo en medio de ustedes. Eso dijo María. La Virgen María en un casamiento dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Y fue su único, por decirlo, mandamiento, entre comillas, ¿verdad? Porque parece que fue como una orden, hagan lo que Jesús les diga, ¿verdad? Pero fue su última palabra registrada en la Biblia. Y María, ya que estamos en un contexto de un pueblo muy mariano, dice, hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Quieren solucionar sus problemas matrimoniales? Hagan todo lo que Jesús les dice. Perdónense, sean fieles, ámense, sean humildes. Y por ahí el camino de la restauración. Por último punto, pastor, la Trinidad Divina. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo creo que nosotros crecimos muy familiarizados con el Padre. Claro. Por una cuestión de nuestro Padre espiritual. Claro. Crecimos muy familiarizados con el Hijo por ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro buen pastor. Pero del Espíritu Santo no sé si decir que no se habla mucho, pastor. Se habla, pero la gente no se familiariza todavía con la idea del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Preguntarte en primer lugar y en segundo lugar, ¿cómo un hijo de Dios o un cristiano puede familiarizarse con la Trinidad, teniendo en cuenta, o mejor dicho, teniendo a las tres personas de la Trinidad en el mismo nivel de importancia? Claro, totalmente. Yo puedo hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Dios y son personas. Son diferentes personas, pero una misma esencia. Es un misterio, ¿verdad? Pero es toda una doctrina cristiana. O sea, no es que el mismo Dios se manifiesta de tres maneras distintas, no. Son tres personas independientes, pero con una sola esencia. Jesús, cuando estaba acá, le oraba al Padre. El Padre envía su Espíritu. Evidentemente son tres personas. El Espíritu Santo enseña a quien quiere, tiene voluntad, y enseña, tiene intelecto, se contrita, tiene sentimiento, eso lo hace persona. Entonces el Espíritu Santo es aquel que está con nosotros como nuestros paracletos, el que nos consuela, el que nos aboga, el que nos alienta. Cristo está a la diestra del Padre y nosotros vivimos y caminamos por la fe, guiados por el Espíritu Santo. El Padre fue el que ideó la salvación, el Hijo fue el que la ejecutó y el Espíritu Santo es el que la confirma y la lleva hasta que ese sacrificio se termine, por decirlo de esa manera, la santificación de nuestro corazón hasta que vayamos a la presencia de Dios. Son preguntas complejas las que hacer. Claro. Perdón si no puedo responderla de una manera muy sencilla, pero muy buena. Pero en el día a día, el Espíritu Santo es quien nos acompaña. Hay que hablar con Él y hay que decir, Espíritu Santo, ayúdame, Cristo, ayúdame, o Padre, ayúdame. Ellos están ahí a tu disposición, pero tenemos que conocerle más al Espíritu Santo para tener realmente una profundidad espiritual. Yo te agradezco, pastor, por tu tiempo. Favor. Vamos cerrando y yo sé que vos sos, aparte de ser un gran hombre de Dios, sos un gran patriota. Y sé que estás quebrantado también porque querés que tu país, que nuestro país le conozca a Cristo. Por eso te quiero pedir un último mensaje para los paraguayos y explicarles en 30 segundos, un minuto, sobre el por qué le tienen que conocer a Cristo. Bueno, el por qué, porque si Dios es verdad y si la palabra de Dios es verdad y si Cristo resucitó, que es lo que creemos, decimos que la mayoría, significa que Él era Dios. Y si Él era Dios y lo que Él diga era verdad, significa que al morir vamos a ir a la eternidad a ser juzgados por Dios. Y según la palabra de Dios, la salvación va a ser por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que lo recibimos por la fe en Cristo. Fe en Cristo significa no que yo haga un nombre del Padre nomás cada tanto o que me vaya de vez en cuando a la iglesia. Significa vivir los mandamientos de Cristo y vivir en una comunidad de fe, como estuvimos hablando recién, caminando el día a día dependiente de Él. El paraguayo, el argentino, el italiano, quien fuera, necesita ser salvo. Eso es lo más importante, conocer a Cristo y no por las conveniencias de lo que Él nos pueda dar en este mundo. Va a mejorar mi matrimonio, voy a tener más plata. Se pueden dar esas cosas tal vez, pero lo fundamental es yo quiero servirle al Señor. Yo quiero amarle al Señor, yo quiero reflejarle a Cristo en mi vida. El que llega a ese entendimiento es una persona que es salva. El que no llega y dice, yo, aunque diga ser cristiano, estos valores sí, esto no, y acomodo a Dios a mi gusto, probablemente o muy seguramente no sos aún un creyente y necesitas la salvación. Es Cristo. Pastor querido, muchísimas gracias. Gracias, Francesco. Demasiado bien. Te felicito. Vamos a estar orando por vos, por Ricky, por todo tu equipo y éxito en todo lo que emprendas. Gracias, pastor querido. Dios te bendiga. Así estuvo con nosotros el pastor Emilio Agüero. Bueno, gracias, querido. Nos encontramos en la próxima edición, acá siempre por todas nuestras plataformas. Muchas gracias.